Buenos días a todos y muchas gracias, María Eugenia, por haber accedido a darnos esta interesante charla. La doctora María Eugenia Grillé es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela. Es individuo de número en nuestra Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Es también profesora de cátedra de la Universidad de los Andes en Colombia y es integrante actual de los siguientes comités técnicos asesores de la OMS, OPS y Centro Carter: el Global Arbovirus Initiative, Malaria Control and Elimination, oncocerciasis, oncocerciasis, Dios, Elimination in the Americas and Africa. Y bueno, es bióloga con formación en ecología y en epidemiología, con más de 30 años de experiencia. Su investigación se ha enfocado principalmente en entender factores, mecanismos y procesos que explican el origen, la distribución y la propagación de las infecciones transmitidas por insectos vectores. Entonces, María Eugenia, Bueno, puedes, gracias Flor, gracias Sandra y a Red por la invitación. Voy a apagar el video por si acaso, ¿verdad? Y puedo compartir, ¿verdad? Sí, espero, si no, yo te autorizo cuando sí, creo que sí. Ven, ¿están viendo? Sí, ¿verdad? está en Están- eso. están, ok. Ya, Están viendo ahí mi ahora pantalla, sí. ¿verdad? Y ahora, Sí, bueno, perfecto, te sí, vemos. y me oyen bien, ¿verdad? Sí, Sí. perfecto. Bien, sí, bueno, un poco a, hablar un poquito en torno a este tema, preparándonos para una próxima pandemia o epidemia y lo que dijo la colega, sí, el enfoque de una salud. Bien, sí. Vamos a tratar de repasar un poquito los conceptos de pandemia, endemia, epidemia, un poco también por sugerencia de Flor. Eh, Vamos a hablar de la reemergencia y la emergencia de zoonosis, cuáles son esos factores asociados a las epidemias y las pandemias, y por supuesto ver desde la mirada de el enfoque integral y unificador que significa el enfoque una salud, ¿no? Bien, repasemos algunos de estos conceptos, ¿no? Acabamos de vivir un proceso, bueno, yo digo acabamos, hay controversias sobre si todavía estamos en ello, un proceso traumático para todos como sociedad, como fue la pandemia de COVID. Entendiendo por pandemia cuando hay una aparición nueva de una infección súbita, crecimiento exponencial y que se propaga por todo el planeta, ¿no? De un amplio alcance geográfico, y la diferencia que pudiéramos establecer con una epidemia o una mega epidemia es que generalmente digamos, las epidemias se supone que se pueden contener, ¿verdad? Mientras que una pandemia, por lo general, pues en su inicio está fuera de control, ¿no? Es importante recordar que una epidemia puede progresar al estado de pandemia y viceversa, ¿no? Entonces, este, bueno, es importante tener esos conceptos a la mano, ¿verdad? Bueno, este es un poco el estado actual de la COVID-19. En principio, en aquellos países que siguen, ¿verdad? Registrando y notificando casos. Y bueno, allí pueden ustedes ver ese comportamiento que ha seguido la detección del virus, obviamente mucho más atenuado en este año. La COVID sigue y seguirá circulando entre la población, o sea, vino para quedarse, como solemos decir, pero y va a seguir provocando oleadas lamentablemente, de ingresos hospitalarios, enfermedad grave, muertes y posiblemente, bueno, lamentablemente el long COVID, ¿no? Eh, la pregunta sobre si estamos aún en pandemia, la pandemia ha tenido un impacto muy considerable, ¿verdad? La morbilidad fue aproximadamente a más de 25 millones de personas, ha causado, como dijimos, mucho dolor y sufrimiento en la población, afectó la salud de las personas en todo el mundo y trastornó todo el trabajo, las economías y los estilos de vida. En estos días estaba con una colega y hablábamos que, wow, parece que nos pasó hace mucho y no, acaba de pasar o todavía estamos recuperándonos, pero como que no queremos hablar de ello, ¿no? Porque realmente ha sido un proceso muy traumático. Eh, el impacto del virus obviamente ha disminuido
gracias a una serie de innovaciones. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me oyen, no? Sí, 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 perfecto. sí. Ah, perdón, sí. Una serie de innovaciones que incluyen obviamente las pruebas diagnósticas rápidas, los medicamentos antivirales, las vacunas, toda la mascarilla, el distanciamiento social y todos los esfuerzos de salud pública que se hicieron y que aún se siguen haciendo, ¿verdad? Ahora, el virus sigue y seguirá evolucionando, no se detendrá a pesar de nuestro deseo de quererlo así. Este es un poco un panorama de cómo ha sido la evolución del virus con sus distintas variantes, ¿verdad? En este caso, para Francia, que lo sigue detectando, y continuará encontrando nuevas formas de infectarnos y reinfectarnos bajo la presión de selección de nuestra inmunidad previa, ya sea infección natural o por vacunas o mixta, y es posible que veamos otro evento similar a Omicron en los tiempos venideros, quién sabe, ¿no? Este, eh, digamos que actualmente la OMS, y esto sí lo acabo de confirmar yo vengo de una reunión, ha pasado a lo que llaman grado 2, emergencia persistente, ¿verdad? Pero grado 2 significa que, bueno, es un evento que requiere una moderada respuesta por parte de la OMS, pero sin embargo sigue, digamos, vigilándose, eh, digamos, muy atentamente el comportamiento, y obviamente estos grados que tiene la OMS puede pasar de grado 2 a grado 3 nuevamente, pero en principio ha sido bajado a grado 2. Eh, Sobre la pregunta si es endémico o no, es difícil con los virus respiratorios porque yo creo que estas definiciones han sido principalmente hechas bajo el contexto de infecciones como la malaria, el dengue, por ustedes conocidas, que es cuando una enfermedad endémica está presente constantemente, pero de forma limitada en una región o población en particular, ¿no? Eso hace que la propagación y las tasas de incidencia de la infección sean dentro de cierto rango predecibles, ¿no? Pero sabemos que SARS-CoV-2 va a formar parte ahora de otros virus respiratorios. Este también es el comportamiento de varios virus respiratorios del 2018 hasta el 2024. Y bueno, ya ven aquí este color rosadito o rojo, ¿no? Bueno, esto ya forma parte del COVID-19, entonces, bueno, junto con el comportamiento. Y lo que ocurre con con los virus respiratorios es que tienen una especie tienen esa evolución por recambio antigénico, aquí un poco representado por esos dos árboles, o pueden tener este comportamiento, o sea, siempre con una presión evolutiva fuerte o una débil, pero de alguna otra manera las infecciones siempre están evolucionando para escapar a la inmunidad, y un poco, aquí hay un ejemplo con el árbol del coronavirus humano y de la influenza. Entonces, como ven, se parece mucho al comportamiento que está, o hacia dónde está avanzando el SARS-CoV-2, ¿no? De manera tal que es difícil decir que está en un estado endémico, pero, y de hecho, cuántas olas o no perdón, cuántas olas van a haber al año. En Estados Unidos hasta ahora se ha visto como una biestacionalidad, pero como dijimos, o sea, todavía es temprano para hablar de ello, ¿no? Eh, Está en estado epidémico, o qué es una epidemia. Es un aumento inesperado en morbilidad o mortalidad de una enfermedad en un área geográfica específica. Bueno, ejemplos de todas las que nosotros conocemos: fiebre amarilla, viruela, sarampión, que se dan bajo ciertas circunstancias, ¿no? Por lo general, enfermedades endémicas como la malaria o el dengue pueden volverse epidémicos bajo ciertas circunstancias. Y aquí es importante recordarles, ¿no? Por si ustedes no lo saben, nosotros acabamos de vivir, y ya pareciera que estamos saliendo de ella, de una emergencia, de hecho grado tipo 3 como la que tenía COVID, previo al paso a 2 de dengue, que comenzó a fines del 2023 y ha tenido todo este 2024 como es una emergencia global de dengue. Estamos hablando que se han reportado hasta el momento en 113 países aproximadamente 13.310.978 casos. Como ustedes ven, este ha sido el comportamiento, un brinco, pero casi de 5 veces a su tendencia más o menos creciente, pero realmente este año ha sido
significativamente grande y bueno, con unas considerables muertes. La morbilidad por dengue siempre es muchísimo menor, pero una gran casuística y bueno, esto ha sido más o menos la tendencia de la infección a todo lo largo del año pasado a esta, ¿no? Estamos hablando de la infección viral transmitida por mosquito que está ocurriendo, se está expandiendo cada vez más rápido. Esta es la distribución del dengue actualmente. Obviamente, esto aquí es Alaska no tiene dengue, pero es que este mapa de la de la OMS no es muy granular y lo que quiere hablar es que en Estados Unidos se está reportando dengue en la parte de Florida. Esta es la distribución actual, pero la tendencia y los modelos lo que proyectan es mucho más casos de los que se reportan por ser una infección muy asintomática y mucho inclusive más muertes de las que se reportan, ¿no? Pero precisamente cuando, en el caso nuestro, ¿no? Yo que trabajo con infecciones transmitidas por vectores, estábamos enfrascados en lo del dengue, que estamos viviendo epidemia del dengue, y resulta que a principios del 2024, la sorpresa, yo sé, ustedes estaban hablando hace rato de otros virus relacionados, más relacionados con ustedes, pero la sorpresa, por ejemplo, para los que trabajamos con vectores, bueno, una sorpresa esperada es la emergencia súbita de Oropuche en 2024 que bueno, que está empezando a preocupar. Ya ha sido reportado en todos estos países, al principio en Brasil, pero comenzó a ser reportado ya en Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú, y lo que más ha sorprendido es Cuba y República Dominicana, que no está aquí ahorita en este mapa, pero ya, perdón, en esta gráfica, pero ya hay también reportes en República Dominicana. ¿Por qué la sorpresa? Porque ha salido como de su nicho. El nicho de transmisión era toda el área amazónica y resulta que empieza a reportarse en el Caribe, ¿no? No es un virus, no es un patógeno nuevo, pero posiblemente su comportamiento, sus características, su alta incidencia y las nuevas manifestaciones son desconocidas y está trayendo como una especie de déjà vu de Zika porque se han encontrado secuelas neurológicas agudas, infección congénita asociada con malformaciones como microcefalia. Este es más o menos el mapa de la distribución, fíjense, entre de la semana 1 a 17 y de la 18 a 36 en el lado derecho, o sea, se está propagando rápidamente. Y bueno, algo que ustedes obviamente han seguido muy bien, sé que el doctor Esparza y la doctora Flor Pujol han estado siguiendo y es de repente diciembre nos, nos sorprende con este aumento inesperado de transmisión y de casos del H5N1, ¿no? De manera tal que, bueno, la pregunta que nos podemos hacer es si estamos en una era de pandemias o epidemias, ¿no? A mí me encanta este flyer que sacó Time para la época cuando comenzó la pandemia de COVID, bueno, recordándonos que, bueno, no era la primera vez, ¿no? Ya habíamos vivido eventos parecidos en el 2003, 2004, 2005, 2009, 2014, 2016, 2017, 2020 y 2021. Es decir que, y si nosotros vemos este otro gráfico, diagrama de la Wellcome sobre la cantidad de eventos epidémicos que ocurrieron entre 2011 y 2017, como ven, bueno, aquí encontrarán ustedes nombres familiares de acuerdo a su experiencia, pero definitivamente nosotros debemos plantearnos, bueno, hay algo que no estamos, hay algo que está generando esto y hay algo que no estamos haciendo mal, ¿no? Y un poco lo que inclusive el mismo New York Times colocaba acá, necesitamos parar o detener lo que está generando estas epidemias masivas más que justo responder a enfermedades independientemente, ¿no? Y bueno, este es otro artículo cuyo coautor es Fauci, por cierto, que salió durante la pandemia, un poco haciendo un panorama global de todos los procesos nuevos o reemergiendo en un periodo de tiempo relativamente corto sobre todo el planeta, ¿no? Sí. Y hay una reciente publicación, aún como preprint, que es un poco que ellos reportan, hacen una revisión y confirman o analizan que la frecuencia y la reemergencia, la frecuencia de emergencias y reemergencias de infecciones
cada año surgen más de 5 con potencial pandémico. Y fíjense, este es un número de eventos epidémicos que han ocurrido entre 1950 y 2020. Y no sé si ustedes ven, perdón, aquí disculpen que ando todavía con un proceso de gripe, aquí a partir del 2000, cómo se dispara, ¿no? La gráfica, ¿no? Y por supuesto, vean esta gráfica gruesa que representa infecciones zoonóticas e infecciones transmitidas por vectores, ¿no? Y aquí un poco está en grado de las distintas infecciones, ¿no? Ya sean parasitarias, virales, etcétera. En otras palabras, yo diría que no estamos oyendo o viendo las señales en la naturaleza, y aunque suene un poquito místico este mensaje, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender y reconocer que las pandemias y epidemias ocurren y están ocurriendo con más frecuencia. Ahora la pregunta es por qué, ¿no? Y aquí un poco voy a separarlos del contexto. Un poco de contexto es que debido a nuestra huella ecológica, que es la acción humana, la Tierra está entrando en una especie de era particular donde se están produciendo cambios a una velocidad nunca antes vista. Ejemplo de ellos es el calentamiento global, el aumento del nivel del mar, la acidificación, etcétera, las olas de calor. Y todo ello inclusive ha dado pie a que un grupo de investigadores propongan que estamos en una nueva era que se llama el antropoceno, que ha sido una propuesta de época geológica que reemplace al Holoceno, que era el que venía normalmente definido. Y el argumento es debido al impacto que está teniendo la actividad humana y el que está teniendo sobre el ecosistema Tierra, la magnitud y la velocidad. Obviamente esto está en discusión, no todos los expertos están de acuerdo, pero actualmente ustedes van a oír hablar del antropoceno, ¿no? Lo otro es que, bueno, es recordar esto, ¿no? El 70-80% de las enfermedades infecciosas humanas emergentes o reemergentes provienen de animales, ¿no? Zoonosis. Un ejemplo acá está ébola, dengue, perdón, VIH, pero también, por ejemplo, los coronavirus, ¿no? Y una cosa también importante recordar es que ese salto exitoso, ese spillover que tiene que ocurrir para que haya emergencia de una nueva zoonosis, es un evento raro. Siempre suelo decir esto en las charlas, ¿no? Eso significa que porque existen una serie de barreras biológicas, evolutivas en el hospedador, como son las defensas que tenemos, tumorales, celulares, los receptores de membrana esenciales para la entrada del patógeno, más una serie, como ya van a ver, una serie de factores, digamos, ecológicos, ambientales, demográficos. Y de hecho nosotros estamos posiblemente continuamente expuestos a estas infecciones y no todas son exitosas, ¿no? A mí me encanta este artículo con este diagrama porque aquí lo que ellos tratan de resumir es, bueno, la cantidad de barreras que tiene que atravesar un proceso de spillover, si lo llamemos así, o sea, barreras que tienen que ver con el reservorio inicial, con la prevalencia del patógeno, con la intensidad y infección de ese patógeno y su grado de transmisión, con la sobrevivencia y la propagación, con la exposición de los humanos a ese patógeno, en este caso circulando en animales, y al final, pues, la susceptibilidad positiva que se dé para esa infección. Aquí representaba con distintas capas y agujeros. El hecho es que tiene que haber como una especie, como un alineamiento de esos agujeros, ¿no? Todos deben estar sincronizados para que se superen todas esas barreras y ocurra un proceso de spillover, ¿no? Ahora bien, lo que se sabe es que los eventos cada vez son más frecuentes y están impulsados precisamente por esa huella humana en rápido aumento sobre el planeta. En este mismo preprint que les acabo de mostrar, aquí ellos hacen esa revisión de cuáles serían los distintos factores, bueno, muchos acá, pero yo voy a hacer énfasis en, por ejemplo, deforestación, cambio climático y otros más que es urbanismo, etcétera, ¿no? Que vamos a ver a continuación. El hecho es que posiblemente todos esos factores lo que están haciendo es precisamente alinear, ¿no? Esa serie de agujeros para que ese spillover, ese evento de spillover que sea cada vez más frecuente, perdón, que pueda ser más efectivo.
Y aquí hay un ejemplo en este artículo donde de alguna otra manera ellos mencionan como cambios antropogénicos como son, por ejemplo, los procesos agrícolas, expansión agrícola, intensificación, la urbanización, el cambio climático o la urbanización o tráfico de fauna silvestre puede estar alterando la biodiversidad en esos ecosistemas originales que a su vez determinan esa sincronía, perdón, en este spillover, ¿no? En otras palabras, un poco aquí el mensaje desde el punto de vista ecológico es que la biodiversidad natural y su preservación juega un papel crucial en la protección de la salud humana animal, ya que la misma actúa como una especie de barrera protectora contra la aparición y la propagación de esta zoonosis. ¿Cómo? Bueno, por una especie como de efecto de dilución, ¿verdad? Va a haber muchos hospedadores. Digamos que la biodiversidad en sí, por la heterogeneidad de nichos y de especies, es como una especie de barrera ecológica y también por la heterogeneidad trófica de regulación que hay dentro de esos procesos ricos en especies, ¿no? De manera tal que allí entonces surge la necesidad de ese abordaje integral de la zoonosis, ¿no? Ese abordaje integral es unificador y tiene como objetivo tratar de equilibrar y optimizar de manera sostenible no solamente la salud de las personas, sino también la salud de los animales y los ecosistemas, porque ya veremos o estamos viendo que están estrechamente vinculados e interdependientes. En otras palabras, si nosotros tenemos un ecosistema sano, tendremos animales sanos y por ende tendremos humanos sanos, ¿no? Y de hecho esa es una estrategia que ya había sido propuesta por varias organizaciones, entre ellas la OMS, no, antes del 2023, solo que digamos que agarró mucho más fuerza durante la pandemia y es algo que ahorita actualmente está, digamos, asumiendo de manera muy directa a la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones en el mundo, ¿no? La idea es que nuevamente la salud de los humanos, los animales y los ecosistemas están muy relacionados, que una aproximación de una salud es para optimizar precisamente la salud de todos de estos sectores interconectados y que, nuevamente llamando la atención, que precisamente como la actividad humana es la que está generando esa presión sobre los ecosistemas, la idea es tratar de revertir ese proceso, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver cuáles serían esos factores, ¿no? Que pudieran estar produciendo, perdón, esa emergencia o reemergencia de las infecciones, de las epidemias y la pandemia. No hay duda que la deforestación es una de las principales causas actuales de la emergencia o reemergencia de zoonosis. Bueno, aquí hay un ejemplo bien hasta el 2021, pero esto ha aumentado. No lo tengo actualizado esta diapositiva, pero aquí ya vemos cómo ha sido la pérdida anual de bosque primario, sobre todo en nuestro continente, en América Latina, ha aumentado en 1,2%. O sea, la tasa de pérdida de bosque en las regiones tropicales se acelera, ¿no? Y hay una proyección de aceleración para el 2030 muy, muy, muy preocupante. Y bueno, un poco para los que trabajamos con infecciones transmitidas por vectores, recordar que estos son los nichos naturales de la mayoría de las arbovirosis que conozcamos, ¿verdad? En sus ciclos enzóticos o principalmente, o de parásitos de antropozoonosis como la leishmaniasis o la enfermedad de Chagas o la trypanosomiasis americana, pero también son nichos naturales de muchísimos coronavirus, ¿no? Como ya aprendimos durante la pandemia. Y un poco la idea aquí es que la reducción de la cobertura vegetal de bosque y el aumento de la fragmentación que ocurre cuando hay una deforestación, porque aumentan la vegetación de borde, ponen a las personas en contacto con una gran reserva de patógenos que circulan en la fauna y, por ejemplo, en vectores silvestres, para los cuales uno no tiene inmunidad previa, ¿no? Entonces, esa es una primera hipótesis de por qué la deforestación puede estar generando nueva zoonosis. Y hay otra hipótesis y es que puede ser que la reducción de esa cobertura vegetal y el aumento de la fragmentación
disminuye la biodiversidad en general de todo, ¿no? Los organismos, incluyendo los patógenos, pero sí aumenta la abundancia de hospedadores vectores con capacidad de transmitir patógenos zoonóticos, ¿no? Sí. Bueno, para el caso particular nuestro, nuestra región, en particular el bosque amazónico, está sufriendo un proceso de degradación bastante significativo e importante. Aquí hay un ejemplo hasta el 2018, ¿verdad? De cuánto se ha perdido, sobre todo en la última etapa hasta el 2000 y cuáles son los principales países que aportan en dicha deforestación y aquí son un poco las actividades que están generando esa deforestación, aquí representada por el contexto rojo-marrón, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, hemos encontrado o estamos encontrando en el Amazonas nuestro cómo la malaria precisamente está siendo promovida por ese proceso de deforestación, por ejemplo, como producto de esa deforestación por la minería ilegal, un bosque no perturbado con mayor riqueza de mosquitos puede pasar a un bosque más perturbado, con menor riqueza y diversidad de mosquitos, pero sí con mayor abundancia de especies muy eficientes como vectores del plasmodio, ¿no? De allí que el efecto de la deforestación. Pero también estamos observando que precisamente ante distintos grados de deforestación, que es la perturbación, tenemos que estas especies vectoras se promueven o se promocionan o son más abundantes a niveles intermedios de esa deforestación. De manera tal que la minería que genera esa deforestación está promoviendo, como vemos aquí, intensidad de malaria en una zona en particular en Venezuela, pero este es un proceso que se repite en Brasil, en Perú y en Colombia, en Guyana, en todos los países, en total 9 que forman parte de lo que llamamos la región amazónica y que son los que más aportan malaria actualmente a la región, ¿no? Pero un proceso parecido lo estamos viviendo con la malaria zoonótica no solamente, bueno, en el Pacífico asiático, sino acá nosotros en la zona del bosque atlántico en Brasil y en la zona amazónica de Brasil. En esta reciente revisión se habla cómo está surgiendo la malaria simia, este producto precisamente de este proceso de deforestación. Por otro lado, bueno, ejemplos cómo la deforestación puede estar alterando el paisaje y generando, cambiando las especies tradicionales de reduvidos, de triatominos, por especies mucho más eficientes, transmitiendo Trypanosomas cruzi, y de hecho es una de las principales causas actualmente de la nueva propagación que está ocurriendo con Trypanosomas cruzi en el Amazonas. O, bueno, podemos ver aquí un ejemplo precisamente en Brasil, como la prevalencia de virus de quirópteros está asociado con precisamente cambios en el bosque de la Mata Atlántica y lo que se observa es que los sitios deforestados tenían una comunidad de murciélagos menos diversa, sí, disminuye la diversidad, pero aumenta la prevalencia y riqueza viral después de murciélagos con virus potencialmente zoonóticos, ¿no? De hecho, debemos recordar que nuestra zona amazónica es un nicho, un foco caliente, hotspot de diversidad de virus de murciélago, perdón, de hospedadores de murciélagos y también de roedores, ¿no? De roedores y de primates, ¿no? De manera que hay un riesgo zoonótico allí por la cantidad de potencial de virus que pueden estar existiendo y allí que, bueno, hay alguna pregunta de si podría la Amazonía ser una región donde ocurra una futura pandemia. Bueno, es difícil hablar de pandemias quizás, pero eventos epidémicos posiblemente. Bueno, ya estamos viviendo el de Oropuche, aunque esta gráfica la tenía antes de lo que empezó a pasar con Oropuche, ¿no? Pero ya estamos viendo eventos de fiebre amarilla y de malaria, como ya lo mencioné, y quién sabe otros más. De hecho, en una reciente revisión sobre la deforestación y las zoonosis virales en Sudamérica, encontramos evidencias contundentes en torno a cómo está generándose nuevos brotes de fiebre amarilla
en Brasil, producto de esa deforestación del virus de rabia y de los virus de antivirus, todos en la zona de Amazónica, el Amazonas brasileño o la Mata Atlántica brasileña. Bien, el otro factor es la urbanización. Eh, no hay duda que actualmente pues la globalización y la urbanización está en aumento, ¿no? Aquí hay un ejemplo del crecimiento urbano en el mundo sobre el planeta desde 1970 hasta 2020 y, no, y ello está, digamos, es llamado la atención, es siempre convocado como una de las principales causas del aumento, por ejemplo, y propagación de dos especies vectoras de arbovirosis muy importantes como son Aedes aegypti y Aedes albopictus, y cómo eso puede estar asociado con el aumento de los casos de dengue en el mundo, ¿no? Lo que se está observando con dengue. De hecho, la población mundial ha aumentado en los últimos años muchísimo, ¿no? Esto todavía es de 2019, no tengo uno más reciente, pero va en aumento. Y, por ejemplo, sabemos que especies vectoras como Aedes aegypti están muy condicionados a la abundancia de hospedadores humanos y al crecimiento y desarrollo urbano desorganizado que por lo general proviene con ese crecimiento en las zonas como nuestra Latinoamérica o el Asia Pacífico. Y eso genera pues deficiencias, por ejemplo, en el suministro de agua, que aumenta los factores de riesgo de una infección como el dengue. De hecho, esta reciente revisión se habla de cuál ha sido el papel de las especies de mosquito sobre el planeta, ¿no? En particular Aedes aegypti y Aedes albopictus. Otro factor muy importante que pues, digamos, lo trajimos sobre la mesa a propósito de la pandemia de COVID es el tráfico ilegal de fauna silvestre. De hecho, lo que hacemos es meternos y sacar a los hospedadores naturales de los patógenos de su ambiente a través de la cacería o del comercio ilegal. Y a pesar del reporte que acaba de surgir nuevamente esta semana, recordemos que hay tres evidencias muy contundentes sobre la asociación del origen del SARS-CoV-2 con potencialmente con un mercado de fauna silvestre como es este trabajo, ¿verdad? Este otro, de la epidemiología molecular del origen zoonótico de SARS-CoV-2 y su asociación con venta de animales y este otro, ¿no? De comercio ilegal de fauna. De manera tal que este es otro factor súper importante, sobre todo con los coronavirus. Luego desembocamos en el clima, puede ser muy controversial, pero de hecho, como en el caso de las arbovirosis, cada vez toman más fuerza y en particular con las infecciones transmitidas por mosquito. ¿Por qué por mosquito? Porque los mosquitos son, ya vamos a ver, recordar, son ectotérmicos, su ciclo de vida depende, su sobrevivencia, desarrollo y reproducción depende de la temperatura y por ende el virus dentro del mosquito o el parásito dentro del mosquito pues sufre lo mismo, ¿no? Y es entonces esperable que un cambio en los patrones climáticos, en la variabilidad climática, en el aumento de la temperatura, sea un promotor de cambios en la distribución, en la abundancia y por ende la transmisión de estas enfermedades, ¿no? Este es un poco digamos, el desempeño, el desarrollo de la tasa de desarrollo de un mosquito, bueno, de varias especies de mosquito con sus parásitos, perdón, con sus virus, en este caso son patógenos, pero también aquí está un parásito Plasmodium falciparum, en función de la temperatura. Sabemos que es una relación unimodal, pero hay, digamos, intervalos de temperatura que pueden ser favorables al desarrollo, a un menor número de días del desarrollo del ciclo del mosquito, e inclusive un menor número de días del virus dentro del mosquito. Los mosquitos también dependen de agua para su ciclo de vida, pero la temperatura también es crítica para el ciclo de transmisión del virus dentro del mosquito. Y aquí un poco un trabajo clásico que está teniendo otra vez mucha importancia es cómo se demostró aquí cómo el aumento de la temperatura hasta 35 grados disminuye el número de días del periodo intrínseco de desarrollo del virus del dengue dentro del mosquito Aedes aegypti, ¿no? De manera tal que esa es otra de los factores que está siendo invocado actualmente para tratar de explicar
la propagación desproporcionada que está teniendo las arbovirosis transmitidas por Aedes, pero en particular el dengue en todo el planeta. Y digamos que entonces aquí debemos volver otra vez a plantearnos que para evitar sus mayores impactos, el mundo debe responder con mayor rapidez y eficacia a los riesgos de epidemias y pandemias. Y aquí es importante, este, quizás este trabajo a mí me gustó mucho durante la pandemia, surgió, ¿no? Porque plantea más o menos un diagrama de qué es lo que nosotros deberíamos hacer desde un punto de vista de un enfoque integrado de una salud, por cierto, perdón. Fíjense que lo más importante es tratar de aplicar una vigilancia efectiva, tener unas, digamos, la vigilancia genómica y serológica es muy importante, la que hacen quizás la mayoría de ustedes que trabajan en esto. La regulación, bueno, en este caso, este trabajo fue una revisión para virus zoonóticos, por eso hace la alusión a la importancia de regular el comercio ilegal y reducir la deforestación como las dos principales causas de surgimiento de eventos zoonóticos por coronavirus. Pero aquí un poco en la gráfica lo que muestra es, debemos anticiparnos a la emergencia, ¿verdad? Lo que decía la colega, antes de que surjan, ¿verdad? Y eso a través de la vigilancia. Y sí, digamos, ya surgen pues con una detección temprana, tratar de, digamos, contenerlo, ¿no? Pero la prevención primaria también es importante, reduciendo los factores que causan ese spillover directo, ¿verdad? Que ya mencionamos. Esa detección temprana nos permitiría contener el evento rápido. Por ejemplo, acabo de venir a una reunión donde vi cómo los cubanos en Cuba se está tratando de hacer contención de una manera muy interesante sobre este brote de oropuche que está teniendo lugar en la isla, ¿no? Y bueno, para evitar precisamente los dos eventos problemáticos que son los epidémicos y los pandémicos, ¿no? Y bueno, para finalizar, quería hablarles de una reciente iniciativa que se llama la Iniciativa Global de Arbovirus, en la cual he estado participando. Y un poco la idea de esto fue lanzado el año pasado por la Organización Mundial de la Salud. La idea es ponerle atención a los virus transmitidos por Aedes, en particular Aedes aegypti y Albopictus, pero por Aedes, ¿por qué? Por la que cada vez, como les dije, la propagación es mayor. No solamente estamos hablando de dengue, estamos hablando de chikungunya, zika, fiebre amarilla. Quizás nosotros no lo vemos tanto en nuestra región, pero ha habido brotes importantes de chikungunya y zika en el mundo recientemente. Estamos hablando de casi 4 billones de personas en riesgo, ¿verdad? De estos eventos de transmisión por Aedes, y la tendencia parece que es aumentar. El objetivo de esta aproximación es precisamente construir una coalición de, de socios multidisciplinarios y de organizaciones digamos, alrededor del mundo que nos permitan prepararnos, ¿no? Para los siguientes eventos epidémicos o pandémicos potenciales por arbovirus, empoderar a las comunidades para para apoyar la vigilancia, la prevención y el control de vectores sostenidos, fortalecer esa integración de la detección temprana, la prevención y la respuesta y el control de los virus transmitidos por Aedes, y obviamente avanzar en la innovación para el diagnóstico, la intervención médica y el control de vectores. Está sustentado sobre 6 pilares que me parece que son bien interesantes. Brevemente se los voy a mencionar porque creo que aplican a otros virus o a otros patógenos, ¿no? El primer pilar es el riesgo, monitorear el riesgo y anticiparse a él, ya lo mencionamos, con un enfoque de una salud. Es decir, desarrollar un marco de monitoreo de riesgo global para los arbovirus usando la aproximación de una salud, hacer modelaje y predicciones de las epidemias potenciales y los escenarios pandémicos de estos arbovirus. El pilar 2 está relacionado con reducir el riesgo epidémico. ¿Cómo? Fortaleciendo la detección temprana, incrementando la capacidad para llevar a cabo investigación epidemiológica, mejorar la respuesta a los brotes de arbovirus e incrementar la protección poblacional. En este caso, bueno,
lo que está pasando con la fiebre amarilla, sobre todo en África, por la vacunación en áreas de alto riesgo, ¿verdad? Fortalecer el control de vectores, aumentando la vigilancia ambiental obviamente la vigilancia del vector, fortalecer el control vectorial a través de todos los sectores. En el caso de Egipto es un ejemplo, cómo tienes que involucrar a comunidad, sector público, sector privado, etcétera. Incrementar, digamos, a las áreas densamente pobladas y urbanas y prepararnos para ello. Por ejemplo, ahorita estábamos discutiendo la proyección que hay del aumento de casos de dengue futuro en África. Recuerden que en África el dengue principalmente era zoonótico y se está convirtiendo en el dengue que nosotros tenemos en América hace tiempo porque África se está urbanizando. Entonces, bueno, es prepararnos para ello en el caso del continente africano. El pilar 4 tiene que ver con prevenir y prepararnos para pandemias, ¿verdad? Aumentar la coordinación global entre distintos socios, fortalecer los mecanismos de vigilancia global para una respuesta rápida, fortalecer a las comunidades para afrontar y la resiliencia de las mismas. Es decir, es importante incorporar la estrategia de una salud, habla mucho de eso, ¿no? De incorporar a las comunidades precisamente a todo lo que tenga que ver con salud. El pilar 5, aumentar la innovación y las nuevas aproximaciones. Aquí estamos todos en la investigación, desarrollar investigación eh, que se pueda ser integrada, que tenga repercusión en las políticas públicas, en este caso para la agenda de arbovirus transmitidos por Aedes, pero aplica para todos, soportar, a apoyar el desarrollo de medidas innovativas, vacunas, terapéutica, diagnóstico, control del vector y desarrollar nuevas herramientas y aproximaciones también para ello, ¿no? Aproximaciones innovadoras, en este caso, por ejemplo, los mosquitos transgénicos, etcétera. Y por último, bueno, construir una coalición de socios, ¿verdad? Que fortalezcan, digamos, el financiamiento, aumenten nuevamente involucrar a las comunidades y se construyan nuevas asociaciones, ¿no? En otras palabras, nuestras decisiones actuales van a determinar si estamos preparados para afrontar y con suerte evitar, mitigar, controlar o extinguir próximas epidemias y pandemias, ¿verdad? Y bueno, un poco este es el mensaje que yo como ecóloga les puedo dejar a propósito del antropoceno. Es decir, mantener nuestra biodiversidad sobre el planeta es una inversión en la salud global, el bienestar humano y la sostenibilidad a largo plazo. De manera que proteger esa diversidad de la vida es proteger nuestro futuro. Entonces pensemos un poco en esto para ver si logramos entonces mitigar un poco los eventos zoonóticos futuros. Es una imagen hermosa de nuestro Amazonas en Venezuela. Bueno, proteger este Amazonas va seguramente retribuirse sobre las comunidades indígenas, sobre menos malaria, sobre menos arbovirus, etcétera, y otros patógenos circulando. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia, por esta excelente presentación.